Prepárense para sumergirse en historias escalofriantes. Relatos que les helarán la sangre y les harán cuestionar la seguridad de sus próximas vacaciones. Las vacaciones con amigos o familia, esos momentos que idealizamos para relajarnos y disfrutar pueden, en ocasiones, transformarse en auténticas pesadillas, experiencias traumáticas que marcan un antes y un después en la vida de cualquiera. Imaginen por un momento, están nadando plácidamente en el mar cuando de repente se encuentran cara a cara con un tiburón, un depredador imponente que parece mucho más interesado en ustedes que en el agua que lo rodea. O tal vez se aventuran en una excursión por un bosque frondoso y sin querer se topan con una osa furiosa protegiendo a sus cachorros. Lo que prometía ser una escapada tranquila y revitalizante se convierte en un abrir y cerrar de ojos, en una lucha desesperada por la supervivencia. Una situación de vida o muerte donde el instinto animal se impone sobre la tranquilidad humana. Así es, amigos, prepárense para lo inimaginable. Ajusten sus cinturones porque este viaje será impactante. Dale like y suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo detalle de estas historias que te pondrán los pelos de punta. En el episodio de hoy nos adentraremos en 3 sucesos reales, 3 tragedias que demuestran cómo la naturaleza salvaje puede irrumpir en nuestras vidas de la manera más inesperada y brutal. Personas que fueron fatídicamente atacadas por animales salvajes durante sus vacaciones. Bienvenidos a Desgracias Increíbles, el lugar donde lo insólito se convierte en realidad. Para muchos, la idea de un crucero evoca imágenes de lujo, confort y experiencias inolvidables. Se presenta como la cúspide de la comodidad en los viajes, la experiencia definitiva que todos, según la publicidad, deberían vivir al menos una vez en la vida. Con la promesa de explorar rincones exóticos del mundo sin renunciar a las comodidades del hogar, con opciones de entretenimiento que van desde karaoke y cócteles exóticos hasta espectáculos deslumbrantes disponibles a cada instante. Los pasajeros son tratados como auténticas estrellas desde el momento en que suben a bordo. Además, la posibilidad de descubrir nuevas culturas y países mientras se navega plácidamente por los océanos añade un atractivo irresistible. Se vende como la experiencia vacacional ideal, un sueño hecho realidad. Sin embargo, detrás de este velo de perfección se esconde una problemática que a menudo se ignora: la seguridad. Los habitantes locales, conocedores de su entorno, están familiarizados con los peligros que acechan en su ciudad y saben perfectamente qué precauciones deben tomar. Pero los turistas, especialmente aquellos que están de paso, a menudo carecen de esta valiosa información. Esta falta de conocimiento puede desencadenar situaciones peligrosas, desde perderse en un entorno desconocido hasta consumir alimentos inadecuados que ponen en riesgo su salud, o en el peor de los casos, como veremos en este programa, incluso perder la vida en un trágico accidente. Si por ejemplo se han avistado tiburones en una zona costera, los lugareños, gracias a la red de comunicación informal y al boca a boca, estarán al tanto y evitarán nadar en esas aguas. Este es un lujo que la mayoría de los turistas, ajenos a la dinámica local, no tienen. Lamentablemente, esta fue la terrible situación que vivió Chris Davis durante su viaje a Sydney, Australia. Un viaje que lo acercó a la fauna local mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, con consecuencias devastadoras. Chris Davis, un hombre de 59 años lleno de vitalidad, había estado disfrutando al máximo de su crucero hasta ese fatídico momento. Se había embarcado en el Grand Princess en Melbourne, uniéndose a otras 3,000 personas en una travesía que prometía explorar las paradisíacas islas Fiji y luego navegar hacia Nueva Caledonia, una impresionante isla cercana a Australia. Durante 9 días, Chris se había deleitado con el sol radiante y la relajación absoluta que ofrecen unas vacaciones de 5 estrellas, recargando energías y disfrutando de cada instante. Era un hombre sumamente activo, un apasionado del deporte que había competido en exigentes triatlones durante años y que a medida que se acercaba a su jubilación, siempre encontraba nuevas formas de mantenerse en forma y saludable. Su dedicación al deporte lo había llevado a representar a Australia en varios campeonatos mundiales, ganándose el reconocimiento y el respeto en su comunidad. Era conocido por su determinación y compromiso en todo lo que emprendía.
En casa lo esperaban con ansia su amada esposa y sus 3 hijos, quienes eran el motor de su vida. Aunque estaba emocionado por regresar a casa y reunirse con su familia, también valoraba enormemente este tiempo para sí mismo. Un respiro en su ajetreada rutina. Antes de dedicarse a viajar, Chris trabajaba como consultor en programación de software en Sydney, un trabajo demandante que le consumía gran parte de su tiempo, pero que precisamente por eso hacía que sus momentos de descanso fueran aún más preciados. Estaba particularmente entusiasmado con su próxima parada, donde planeaba sumergirse en las aguas cristalinas, practicar snorkel entre los vibrantes arrecifes de coral y descubrir los secretos que se escondían en el fascinante mundo submarino. Lo que Chris ignoraba por completo era que bajo esas aguas aparentemente tranquilas, no solo lo esperaban peces multicolores y formaciones de coral de ensueño. Un peligro mucho más letal acechaba en las profundidades. Cuando el imponente crucero atracó en el puerto, Chris, ansioso por explorar, descendió rápidamente y decidió recorrer las playas cercanas. Siempre había preferido familiarizarse con el entorno antes de aventurarse en exploraciones más profundas. Esta precaución le brindaba una sensación de seguridad y control, evitando la incertidumbre de vagar sin rumbo por lugares desconocidos. Después de encontrar un acogedor restaurante local donde saboreó la auténtica gastronomía de la región, se dirigió al Chateau Royal, un lugar privilegiado con vistas espectaculares de toda la bahía. Al llegar, el sol comenzaba a descender pintando el cielo con tonalidades cálidas y doradas, y muchas personas aprovechaban la temperatura más fresca de la tarde para darse un chapuzón en el mar. Chris, animado por el ambiente relajado, decidió unirse a ellos y disfrutar de un baño refrescante antes de regresar al barco para la cena. Dejó sus pertenencias en un lugar visible y se adentró en el agua, permaneciendo cerca del muelle, ya que le parecía que allí habría una mayor concentración de peces interesantes para observar. Durante un buen rato, Chris nadó alrededor del muelle, sumergiéndose ocasionalmente para admirar la vida marina, pero sin alejarse demasiado de la orilla para mantener sus pertenencias a la vista. Le preocupaba la posibilidad de que alguien pudiera robar su bolsa, ya que no conocía a nadie en el lugar y prefería ser precavido. Sin embargo, sin saberlo, Chris se estaba preocupando por el peligro equivocado. No había nada en la tierra que representara una amenaza real para él. El verdadero peligro, la amenaza invisible, acechaba bajo la superficie del agua, acercándose sigilosamente sin que él lo notara. A las 4 de la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Chris empezó a considerar la idea de regresar a la orilla. El cansancio acumulado tras un largo día de viaje comenzaba a hacerse presente. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, una fuerza descomunal lo jaló bajo las olas, provocándole un dolor agudo e intenso en una de sus piernas. Con una violencia inusitada, fue arrastrado hacia aguas más profundas, sintiendo cómo la temperatura del agua descendía bruscamente, confirmando que se encontraba cada vez más lejos de la seguridad de la costa. El agarre en su pierna se dio repentinamente, pero esta aparente liberación no significaba que estuviera a salvo. Al emerger a la superficie, con el corazón latiendo con fuerza y la adrenalina recorriendo su cuerpo, Chris dirigió su mirada a su alrededor y se encontró con una imagen aterradora. Un imponente tiburón tigre de 4 metros de longitud se dirigía directamente hacia él, con una determinación implacable. En un acto reflejo de desesperación, Chris extendió sus manos frente a sí, intentando inútilmente defenderse, con la vana esperanza de empujar al tiburón o al menos crear una barrera protectora con su propio cuerpo. Pero ante la magnitud de la amenaza, no había defensa posible. El tiburón se abalanzó sobre él con una velocidad sorprendente, y en el instante en que Chris intentó apartarlo, el animal, con una precisión escalofriante, le mordió ambas manos de un solo movimiento. El dolor que sintió Chris fue indescriptible, un tormento que lo hizo gritar pidiendo auxilio, mientras el tiburón lo sacudía violentamente, aferrado a él con sus poderosas mandíbulas. Completamente indefenso ante la fuerza bruta del depredador, y con la sangre rebotando abundantemente de sus manos y de la herida en su muslo, Chris comenzó a sentir una debilidad extrema y un mareo que lo envolvía en una neblina de terror. El tiburón, en una demostración de su poderío, lo arrastró bajo las olas una vez más, sacudiéndolo con una violencia brutal. La sangre de Chris se dispersaba en el agua,
tiñéndola de un rojo intenso y enardeciendo aún más al depredador. Sus gritos desesperados habían alertado a las personas que se encontraban en la orilla, quienes, horrorizadas, comenzaban a organizar un precario rescate. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Chris presentía que sería demasiado tarde, una sombría premonición que se confirmó cuando sintió al tiburón morderlo de nuevo. En ese instante, el dolor se desvaneció, dando paso a la inconsciencia. Desde la orilla, los socorristas, al escuchar los gritos angustiantes de Chris, comprendieron de inmediato que algo terrible estaba sucediendo. Apenas un par de semanas antes, se había registrado otro ataque de tiburón en la zona, lo que los mantenía en un estado de alerta constante. Desafortunadamente, ese día, el temor se hizo realidad. El hombre permanecía inmóvil, pero los socorristas, con la esperanza de encontrarlo con vida, no querían dar nada por sentado hasta no sacarlo del agua. Cuando finalmente lo llevaron de vuelta a la orilla, una multitud de civiles se agolpó a su alrededor, intentando desesperadamente brindarle los primeros auxilios mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Les sorprendió encontrarlo aún con vida y se aferraron con todas sus fuerzas a la posibilidad de mantenerlo así. Sin embargo, el horror los invadió al ver la magnitud de las heridas. Chris había perdido ambas manos y presentaba una mordedura en el muslo de casi 40 centímetros de longitud. La sola idea de haber estado nadando tan cerca de un depredador tan enorme les heló la sangre. La sangre seguía brotando abundantemente de sus heridas, empapando la arena. Les parecía increíble que un hombre pudiera perder tanta sangre y seguir con vida, pero eran conscientes de que con esas heridas, sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Incluso si lograba sobrevivir, quedaría con horribles desfiguraciones que cambiarían su vida para siempre. Necesitaría ayuda para realizar las actividades más básicas de la vida diaria y con toda probabilidad nunca volvería a competir como triatleta, una de sus grandes pasiones. A pesar de la sombría realidad, los socorristas pusieron todo su empeño en salvar al hombre que se desangraba frente a ellos, aferrándose a una última y tenue esperanza de mantenerlo con vida. Tras el trágico suceso, se inició una exhaustiva investigación para determinar cómo había podido ocurrir tal ataque. Se descubrió que la playa no debería haber sido reabierta tan pronto después del último incidente, ya que no se había podido garantizar su seguridad. Lamentablemente, los turistas ajenos a esta información crucial no tenían idea de la situación y nadie les impidió entrar al agua. Esta negligencia fue la que propició el fatal ataque a Chris. Los lugareños también sabían que el embarcadero donde Chris había estado nadando era frecuentado por tiburones, ya que los empleados del hotel arrojaban comida al agua para atraer a los peces y mostrárselos a sus huéspedes, creando así un peligroso hábito. Como consecuencia de la tragedia, la playa fue cerrada nuevamente para evitar poner en riesgo a otras personas, y se implementó una polémica medida: la matanza de tiburones. Los pescadores iniciaron una búsqueda intensiva y lograron capturar a 2 tiburones que consideraron los principales sospechosos del ataque. Durante la necropsia de los animales, se descubrió que uno de ellos tenía las manos, tanto la izquierda como la derecha, de Chris Davis en su estómago, junto con fragmentos de su traje de baño. Esta macabra evidencia confirmó sin lugar a dudas que habían capturado al animal responsable del ataque. Las autoridades informaron al público que el tiburón asesino había sido eliminado, intentando así calmar la creciente alarma. Una inspección más a fondo reveló que probablemente se trataba del mismo tiburón que había atacado a una mujer unas semanas atrás, lo que sugería que había desarrollado una peligrosa preferencia por la carne humana. Afortunadamente, para todos aquellos que visitarían la playa en el futuro, la terrible amenaza de encontrar un final trágico en las mandíbulas de un tiburón devorador de hombres había desaparecido. La gente siempre ha estado dividida entre los que quieren que los depredadores ápices sean eliminados para que los bosques, las zonas aisladas remotas, los océanos, los lagos y los ríos sean seguros para las personas todo el tiempo, y los que conocen la ciencia y la importancia de estas especies para los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los caimanes se consideraban extintos en Estados Unidos debido a la caza y a la destrucción de su hábitat.
Sin embargo, esta locura de caza y sacrificio masivo también hizo que los habitantes de lugares como Florida se dieran cuenta de que los caimanes son una pieza clave en el mantenimiento del ecosistema local, y pronto comenzaron los programas para revivir a los caimanes de forma bastante agresiva, lo que llevó a la restauración de estas antiguas bestias en todos los Estados Unidos de América. En la actualidad hay más de 5 millones de caimanes en Estados Unidos, la mayoría en los estados del sur. Solo en Florida hay 1.3 millones de caimanes, y curiosamente los ataques hacia personas son bastante raros, a pesar de que Florida está llena de lagunas, lagos, ríos, estanques, pantanos, ciénagas y canales artificiales. Literalmente, vayas donde vayas, en cualquiera de los 67 condados de Florida, encontrarás caimanes. Pero por suerte los caimanes no son como los cocodrilos, que consideran a los seres humanos presas legítimas. Los caimanes sencillamente no consideran presas a los seres humanos, y por eso los ataques son raros, aunque los caimanes pueden moverse en tierra mucho más rápido que los cocodrilos. Así que si alguna vez vas a Florida, el estado del sol, y ves un caimán, corre en línea recta tan rápido como puedas, porque los caimanes también se cansan rápido en tierra y suelen tardar unos segundos en darse cuenta de que eres humano y demasiado grande como presa. Los caimanes no son como los cocodrilos, que despedazan a sus presas, sino que prefieren tragárselas enteras, por lo que siempre buscan presas más pequeñas. Si estás nadando en agua salada, no tienes que preocuparte por los caimanes, porque simplemente no pueden vivir en agua salada. Sin embargo, sucede lo contrario con los cocodrilos americanos, que se encuentran en y cerca de algunas playas de Florida. Pero por suerte hay menos de 5,000 de ellos en ese estado, así que tampoco tienes nada que temer en cuanto a eso. Entre los consejos básicos que hay que seguir cuando se vive cerca o se va a estar en zonas de caimanes y cocodrilos en Florida, se pueden mencionar: no darles nunca de comer, mantener las distancias si se ve alguno, bañarse solo en las zonas habilitadas y durante las horas diurnas, y además mantener a los animales domésticos con correa lejos del agua. Se cree que los caimanes pueden ver los colores y tienen una visión tan potente como la de un búho, por lo que pueden ver aún de noche. Ten en cuenta que los caimanes pueden comer de todo, incluyendo peces, ranas, pájaros, tortugas, insectos, serpientes, pequeños mamíferos, otros caimanes pequeños, ciervos de cola blanca, cerdos salvajes y a veces las mascotas de la gente. Así que si amas a la tuya, simplemente trata de mantenerla siempre alejada de cualquier cuerpo de agua mientras estén en el estado de la Florida. También es prudente mantener a salvo a los niños, ya que a diferencia de los adultos, son pequeños y representan lo que los caimanes consideran presas pequeñas. En resumen, Florida es probablemente la capital mundial de las piscinas cubiertas y al aire libre, y tiene un sinfín de majestuosas playas seguras, así que limítate a nadar en estos lugares y probablemente nunca te toparás con caimanes a menos que uno de ellos llame a tu puerta. Puede parecerte una locura, pero en numerosas ocasiones los caimanes se acercan a las casas cercanas e intentan entrar en ellas. Otra cosa que hay que tener en cuenta al viajar a Florida es el tiempo, sobre todo si eres de los que prefieren pasear en barco, pescar u otras actividades al aire libre lejos de la civilización y cerca de ríos y lagos. La época de apareamiento de los caimanes va desde mediados de abril a mayo y durante este periodo son más agresivos. Las hembras también protegen ferozmente el nido y las crías, y son especialmente peligrosas. No queremos hacer quedar mal a Florida, así que aquí van algunos datos. Solo ha habido 26 ataques mortales de caimanes allí desde 1948, pero muchos de ellos ocurrieron desde el año 2000, porque los caimanes están creciendo en número, mientras que la expansión y las actividades humanas están aumentando, y el número de personas imprudentes que no siguen las reglas también ha aumentado. Así que, dado que Florida tiene unos 22.5 millones de habitantes y que de media la visitan unos 100 millones de personas al año, incluidos millones de turistas internacionales, significa que, siempre que sigas las normas, es más probable que te caiga un rayo mientras visitas Florida a que te ataque un caimán. Sin ir más lejos, solo en 2022 murieron 4 personas en Florida a causa de un rayo. Entremos ahora en los detalles del incidente del niño Lane Graves. Prepárense para ser impactados, porque la historia es bastante desgarradora y perturbadora. El incidente se produjo en la Laguna de los 7 Mares, un lago artificial situado en el lujoso Grand Floridian Resort de Disney, que forma parte del parque temático Magic Kingdom de Disney World. Es una locura que haya ocurrido algo tan horrible en este lugar,
porque Disney World es sin duda el lugar más feliz del mundo y lo visitan una media de más de 15 millones de personas al año. La Laguna de los Siete Mares es un gran lago artificial. También sirve de amortiguador natural entre Magic Kingdom y su aparcamiento y conecta con el lago lindante Bay Lake. Se utiliza principalmente para la navegación recreativa, así como por los 3 transportadores Disney Transport del complejo que transportan a los huéspedes entre Magic Kingdom y el centro de transporte y venta de entradas. La laguna es como casi todas las masas de agua dulce de Florida y tiene cocodrilos. No está permitido nadar en la laguna, y hay carteles que lo indican. Sin embargo, su playa cercana al hotel es frecuentada por los huéspedes y los niños juegan allí en la arena haciendo castillos de arena y cosas así. Lane Graves estaba llenando un pequeño cubo de agua cuando fue atrapado por un caimán. Curiosamente, el personal y la dirección del complejo creían que no había caimanes en la laguna, pero el día del incidente, testigos presenciales vieron caimanes e informaron al personal que no hizo nada al respecto. Apenas unas horas antes del ataque a Lane, un turista de Carolina del Sur se acercó a los empleados del complejo y les informó que había visto un caimán en la laguna desde el porche de su hotel hacia las 7 de la tarde, solo una hora y media antes de que se produjera el ataque. Otra turista de Carolina del Norte también informó que a las 20:15 horas su hija había informado al personal de la presencia de un caimán a 1,5 metros de la orilla de la laguna. Lamentablemente, esa turista se dirigía a la puerta del hotel para avisar a sus padres que había un caimán en el agua en el momento exacto en que se produjo el ataque, a las 20:30 horas. He aquí los detalles de la pesadilla. Los Graves de Elkhorn, Nebraska, llegaron al Disney's Grand Floridian Resort el domingo 11 de junio de 2016. La familia estaba formada por los padres, Matt y Melissa, y sus hijos, Lane, de 2 años, y su hermana Ella, de 4. Lane medía unos 90 centímetros y pesaba alrededor de 12 kilos. Sus padres lo describían como la luz de su vida. Los Grave eran una familia feliz y funcional de clase media alta con un gran corazón. Durante los 2 días siguientes, la familia se lo pasó como nunca explorando el enorme e infinitamente divertido Disney World. Sin embargo, la tarde del tercer día ocurrió el desastre y la familia cambió para siempre. El miércoles 14, Matt y Melissa llevaron a los niños a la planta baja del hotel para ver la película Zootopia. La película se proyectó en una pantalla gigante en la playa, justo fuera del hotel. Muchas otras familias también estaban allí y parecía una tarde perfecta. Sin embargo, Lane y su hermana Ella no quisieron ver la película y se fueron a jugar a la playa con otros niños. Estaban haciendo castillos de arena. El agua de la playa era bastante poco profunda, menos de medio metro. Naturalmente, los niños tuvieron que llenar sus pequeños cubos con agua de la laguna para hacer castillos de arena. Exactamente a las 20:30, Lane fue a llenar su baldecito de agua cuando un cocodrilo de 7 pies apareció de la nada y agarró al pequeño por la cabeza. En ese preciso momento, su padre Matt se giró para comprobar el origen del chapoteo y, para su horror, allí estaba, un cocodrilo gigante a punto de arrebatarle a su hijo. Uno solo puede imaginar cómo se sintió Matt al ver a su hijo entre las fauces de la bestia. En cuestión de segundos, y como un feroz guerrero con superpoderes, el instinto paternal de Matt se puso en marcha y se echó encima del caimán para intentar rescatar a su hijo. Se produjo una batalla entre el hombre y la bestia. La madre de Lane, Melissa, estaba justo detrás de él gritando y llorando mientras veía a su marido luchar contra el caimán gigante que se negaba a soltar al pequeño Lane. La escena se volvió caótica, ya que algunas personas se apresuraron a ayudar mientras que otras empezaron a gritar los nombres de sus hijos mientras los buscaban. Matt pateó al monstruo con todas sus fuerzas. Intentó arrancarle los ojos e incluso agarró al caimán por los dientes tratando de obligarle a soltar a Lane. Matt sufrió heridas a consecuencia de la batalla y no se rindió ni siquiera cuando el caimán se retiró a aguas más profundas. Mientras el caimán intentaba escapar, Matt le seguía y seguía intentándolo, e incluso cuando la bestia desapareció bajo el agua, él siguió buceando e intentando encontrar a su hijo. Estaba oscuro y el agua estaba turbia, pero Matt siguió buceando hasta que el personal tuvo que llevarlo a la orilla. Pronto empezaron a llegar los equipos de emergencia y se enviaron de inmediato buzos y cazadores de cocodrilos para buscar a Lane y eliminar a todos los caimanes de la laguna.
La operación se amplió para incluir a más de 50 efectivos de la Comisión de Conservación de la Fauna de Florida, la Oficina del Sheriff y el Departamento de Bomberos de Reedy Creek. En la búsqueda utilizaron varias embarcaciones e incluso un helicóptero. Incluso en la oscuridad de la noche, la operación no se detuvo ni se ralentizó, ya que cazaron y aplicaron la eutanasia a 6 caimanes, pero no encontraron nada en sus estómagos, lo que significaba que Lane seguía ahí fuera en la laguna. No fue hasta el día siguiente, unas 16 horas después de esta pesadilla real, cuando encontraron el cuerpo sin vida de Lane en el fondo de la laguna. Los padres de Lane estaban sentados en el hotel esperando noticias, y aunque rezaban por un milagro de que su hijo siguiera vivo, internamente sabían que estaba en algún lugar del fondo del lago. Lo que realmente les hacía sufrir era la posibilidad de que Lane hubiera sido devorado por el caimán. Por eso, cuando recibieron la noticia de que el cuerpo de Lane había aparecido intacto, sintieron cierto alivio al poder ver al menos una vez más a su querido hijo antes de darle un entierro digno. Según el forense del condado de Orange, Lane sufrió heridas en la cabeza y el cuello y fue ahogado por el caimán, en lo que describió como un accidente. Los expertos concluyeron que se trataba de un ataque por depredación causado por el hambre, y de ninguna manera había sido provocado. Señalaron que todos los caimanes cazados y muertos en la laguna tenían el estómago vacío, lo que significaba que estaban hambrientos, y que uno de ellos confundió a Lane con un animal pequeño debido a su escaso tamaño. Los Graves nunca se recuperaron de la tragedia, pero en septiembre de 2018 tuvieron otro bebé y lo llamaron Christian Lane Graves. También emitieron una conmovedora declaración. Aunque sabemos que el dolor por la pérdida de Lane nunca desaparecerá, sentimos que Dios ha bendecido a nuestra familia con este precioso milagro de la vida, como su ángel de la guarda. Lane tenía una luz muy especial. Le prometimos en su velatorio que convertiríamos esta tragedia en algo bueno para muchas familias. En 2017, Disney World también inauguró una estatua en honor a Lane. La estatua del faro es el símbolo de la Fundación Lane Thomas, cuya misión es actuar como un faro de esperanza en las profundidades de la desesperación para crear una base sólida de apoyo a las familias en crisis. El faro tiene 2 estrellas azules y una placa que reza: presentado a la Fundación Lane Thomas, un faro de esperanza, una luz de amor. A lo largo de los años, la fundación ha ayudado a más de 100 familias con niños sometidos a trasplantes. La organización lleva a cabo periódicamente la campaña Keep Love Alive para ayudar a las familias a plantearse la donación de los órganos de sus hijos. La historia de los Graves es bastante trágica y triste. Sin embargo, dio lugar a algo muy positivo y salvó la vida de muchos pequeños y niños. Con la ayuda de los medios de comunicación, los esfuerzos y las cruzadas de Graves sirvieron para concienciar a la población, ayudando a las familias a mantenerse alerta cuando viajan a lugares en donde los depredadores salvajes coexisten con los humanos. También animaron a los estados y a las autoridades de lugares como Florida y Disney World a tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los habitantes, visitantes y turistas de zonas e instalaciones donde la fauna salvaje puede suponer un peligro para las personas y los niños. ¿Vives en Florida? ¿Crees que los ataques de caimanes están aumentando, como dicen algunos? ¿Y cuáles son las razones? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Kimon Basango y Diego Malaisi se conocieron hace 13 años en una playa de Ibiza. Fue amor a primera vista. Kimon, originaria de Sudáfrica, hablaba inglés y Diego solo podía hablar español. Pero, aunque casi no se entendían, se propusieron a aprender a comunicarse. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de su pasión compartida por la cocina? Tras el regreso de Kimon a Sudáfrica, los dos siguieron en contacto, con Kimon aprendiendo a hablar un español bastante aceptable, mientras que Diego tomaba clases que lo ayudaron a hablar inglés con fluidez. Diego fue quien dio el gran paso, mudándose a una de las principales ciudades de Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Juntos abrieron su Little Corner Pizzería, Fernando's Pizza. Entre turnos de trabajo y una vida social muy activa, encontraron tiempo para gestionar un comedor comunitario que ofrecía alimentos a las comunidades más pobres de la ciudad, y Kimon trabajaba estrechamente con la organización Rainbow House para luchar contra la falta de vivienda en Ciudad del Cabo.
Decir que ambos eran queridos en la comunidad sería quedarse corto. Kimon y Diego eran amados tanto por ricos como por pobres y por todos los que estaban en medio. Casi todos los conocían por su nombre, y si había un evento, ya fuera benéfico o deportivo, casi siempre estaban en la lista de invitados. Juntos tuvieron una hija, Luna, y Kimon, ahora en sus 30 y tantos, planeaba intentar tener otro bebé antes de cumplir los 40. Pero la pandemia de COVID-19 arruinó sus planes para el futuro. La pequeña familia enfrentó juntos la tormenta que azotó el mundo, y una vez que las condiciones fueron más seguras, retomaron sus negocios con fuerza. Como todos, tenían las manos llenas intentando salvar su pizzería y reabrir el comedor comunitario. Y ahora que Luna empezaba el jardín de infantes, las idas al colegio y los eventos deportivos ocupaban gran parte de su tiempo. El 2022 fue un año agotador, por lo que la familia decidió tomarse un pequeño descanso en septiembre, justo cuando llegaba la primavera al sur de África. La gran temporada de vacaciones empezaría en diciembre, y con todo lo que había que preparar antes de esa fecha, esta era su última oportunidad para disfrutar del calorcito primaveral y recuperar el tiempo perdido con la prisa que los invadía. El clima cálido atrajo a algunos turistas fuera de temporada y a surfistas a la ciudad costera. Durante la temporada alta, el lugar se llena más que otros destinos turísticos cercanos. Pero en septiembre, la zona estaba lo suficientemente animada como para que fuera emocionante un fin de semana de escapada, pero sin que las calles y las playas se volvieran agobiantes. La familia pasó su primera tarde desempacando en el resort donde se alojaron y llevaron a Luna a jugar en las piscinas poco profundas con su red para pescar. El sábado amaneció incluso más brillante que el día anterior, y todos estaban deseando volver a la playa. Diego se ofreció a quedarse atrás para que Luna pudiera terminar sus nuggets y darse el baño que había saltado la noche anterior. Así que Kimon se dirigió a la playa con los primeros en levantarse del resort, con la intención de encontrarse con ellos allí más tarde. La playa del resort estaba a solo 10 minutos caminando de su chalet, y Kimon ni siquiera pensó en llevar su teléfono ni otras pertenencias, solo su toalla. Ella y Diego esperaban encontrarse de nuevo en menos de una hora. El mes de septiembre también trae consigo una buena cantidad de leones marinos jóvenes que han sido destetados por sus madres y ya son lo suficientemente grandes para aventurarse en el agua por su cuenta. Inequívocamente, esta llegada de presas inexpertas también atrae a los depredadores. Solo 3 meses antes se había producido un ataque mortal a un ser humano por un gran tiburón blanco en la misma playa donde Kimon estaba nadando. Los carteles de advertencia y las banderas rojas ya habían desaparecido de la arena, y el país había casi olvidado el trágico suceso. A pesar de que los ataques son increíblemente raros, los océanos también cuentan con redes que rodean los destinos más populares de baño para mantener alejados a los peces más grandes. Y además, hay una serie de embarcaciones de observación que están constantemente vigilando la superficie en busca de avistamientos. ¿Cómo logró el tiburón blanco de 14 pies eludir las redes y los ojos agudos de los buscadores? Sigue siendo un misterio. Literalmente, apareció de la nada. Kimon estaba entre unos 20 nadadores y había 4 surfistas a lo lejos montando las olas bastante pequeñas. Kimon solo estaba de pie con el agua hasta la cintura, observando a los surfistas intentando atrapar una ola decente. La única explicación es que el tiburón vino de lo más profundo que le permitió el agua y usó la táctica habitual cuando irrumpe en una colonia de leones marinos. Los grandes tiburones se lanzan al centro del grupo y muerden al que está más cerca de sus mandíbulas en ese momento. Sea cual fuere el caso, en un momento, Kimon estaba de pie con la espalda hacia la arena, con Diego y Luna caminando hacia ella, y al siguiente, una enorme bestia gris salió del agua directamente frente a ella. Su boca ya estaba abierta y lista para atacar antes de que siquiera rompiera la superficie. Kimon no tuvo oportunidad, no hubo advertencia, no hubo tiempo ni siquiera para pensar en huir. El depredador hundió sus dientes en ella, engullendo por completo la parte superior del cuerpo de Kimon. Solo su cabeza y sus piernas quedaron fuera de sus fauces.
Diego, que tenía los ojos puestos en Kimon cuando ocurrió, agarró a Luna y le llevó su cara hacia su pecho para evitarle el espantoso espectáculo que se desarrollaba ante ellos. El grupo que rodeaba a Kimon se dispersó, apartándose unos a otros del camino para alcanzar a sus hijos y ponerse a salvo. El tiburón se llevó a Kimon como si no pesara nada, lanzándola con saña de un lado al otro. Un caballero mayor se lanzó sobre la mujer que gritaba, pero no sabía qué hacer ante la terrible situación. Nadie lo sabría, pero ya no importaba. La cabeza del tiburón chocó hacia él, haciéndole volar a varios metros de distancia. Su mujer, una señora grande también, lo agarró y lo sacó de allí. Mientras el agua se teñía de rojo y la gente huía, varias personas llamaron a los servicios de emergencia, y Diego solo pudo quedarse mirando cómo despedazaban al amor de su vida. Antes de que el último de los nadadores histéricos saliera del agua, Kimon dejó de gritar, pero eso no impidió que el animal la desgarrara, y aunque finalmente la soltó, siguió nadando con un trozo arrancado de su abdomen colgando de su mandíbula. Tras dar un amplio rodeo, lo bastante largo para tragárselo, volvió a mordisquear el cuerpo sin vida de Kimon, esta vez llevándose un trozo de su muslo izquierdo. Diego no pudo soportarlo más. Empujó a Luna a los brazos de la anciana que había ayudado a su marido a salir del peligro. Diego estaba a punto de entrar él mismo en el agua. No importaba que ella ya estuviera muerta o que él mismo tuviera muchas posibilidades de morir si se atrevía a entrar, siempre que pudiera sacarla. El anciano vio lo que estaba a punto de hacer, y a pesar de sus costillas magulladas y de su edad, agarró a Diego y lo retuvo, gritándole que su hijita no debía quedar huérfana del todo. Diego no oyó ni una palabra, y siguió luchando por zafarse del agarre del viejo sorprendentemente fuerte. Los demás nadadores se acercaron, apiñándose alrededor de Diego. Los mantuvieron alejados de la orilla, impidiéndoles ir hacia la muerte segura. Y fue ahí donde los rescatistas los encontraron apenas 7 minutos después del ataque, con Diego llorando en el centro y el cuerpo destrozado de Kimon flotando en las aguas poco profundas. El tiburón había desaparecido, satisfecho con lo que pudo obtener de Kimon, y nunca más se volvió a ver. Las calles más empobrecidas de Ciudad del Cabo se sumieron en un profundo luto. Los indigentes y los más pobres se lanzaron a robar flores de los jardines de los hogares en las zonas más acomodadas de la ciudad. Y aún hoy, 2 años después, Diego y Luna siguen encontrando un ramo de flores la mayoría de los días de la semana cuando abren la tienda. Un recordatorio constante de Kimon y del día que conoció su aterradora y última desgracia increíble.